Muy buenas. Hoy vamos a hablar con la doctora Clara Méndez, neumóloga internista, que nos va a hablar un poquito de las medidas preventivas para evitar lo que es la neumonía a propósito de estas condiciones climáticas que se están ocurriendo en los últimos días. Sí, muy buenos días. Como le decía nuestra amiga, yo soy la doctora Clara Méndez, neumóloga internista, y el objetivo de esta presentación es orientarlos sobre las medidas a tomar para prevenir lo que son las enfermedades respiratorias infecciosas, y en este caso la neumonía. Pero antes de hablar de esas medidas, vamos a definir lo que es la neumonía y cómo se presenta. La neumonía no es más que una patología que afecta a los pulmones. Esta patología se considera que es una de las enfermedades más frecuentes, sobre todo en esta época de otoño a invierno, donde afecta en Estados Unidos millones de personas. Y esta se presenta por la proliferación de algunos agentes patógenos como son bacterias, virus y hongos, entre otros, a nivel de los alveolos, afectando a los pulmones, produciéndole una inflamación. Los patógenos más frecuentes que afectan a las personas con neumonía son los siguientes. Son virus, como le decía, bacterias y hongos, pero el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Las personas en riesgo que más se predisponen a ser afectados por esta patología son los pacientes o las personas de edad en extremos, es decir, los niños menores de 5 años y los pacientes envejecientes mayores de 65 años. Pero también otros pacientes que están en mayor riesgo son los pacientes que tienen enfermedad obstructiva crónica o pacientes EPOC. También los pacientes que fuman, pacientes que han tenido un proceso viral reciente, por ejemplo, como ahora está muy de moda el virus de la influenza, procesos gripales, pacientes con cirrosis pulmonar, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes desnutridos, inmunodeficientes, entre otros. Una de las fuentes de transmisión es a través de la vía inhalada, la vía hematógena y por broncoaspiración. Es importante resaltar que las manifestaciones clínicas en estos pacientes, las manifestaciones clínicas más comunes en los pacientes que son afectados por gérmenes típicos son, sobre todo el Streptococcus pneumoniae, es la tos productiva con expectoraciones que pueden ser amarillentas, mucopurulenta y en ocasiones sanguinolenta. También estos pacientes van a presentar fiebre altas, bien altas en algunos casos, cefalea, malestar general, dolor torácico, y en casos más severos en estos pacientes podemos ver insuficiencia respiratoria o deficiencia para respirar. En otros casos, cuando el agente causal no es un agente típico, sino se considera neumonía atípica. Aquí podemos ver que estos pacientes van a presentar síntomas atípicos, como es cefalea. Aquí en este caso la fiebre no van a ser tan alta, en muchos casos puede ser que sí, pero la tos aquí no es tan productiva, es una tos seca, se manifiesta además con debilidad general, de cansancio extremo. Estos pacientes se van a manifestar también, y mucha debilidad. Debemos también resaltar que estos pacientes pueden presentar, en los casos más graves, insuficiencia respiratoria. Es importante, ya después de conocer esta patología en manera general, que hay medidas para prevenir esta enfermedad, y de las cuales es que nos vamos a enfocar en esta mañana. Debemos de tomar en cuenta que los pacientes que tienen problema respiratorio o los síntomas ya mencionados, lo primero es que deben de acudir a su especialista.
no puede quedarse en la casa, sobre todo los pacientes con edades extremas, como ya mencionamos anteriormente, ya que esta enfermedad puede ser mortal. Entonces debe de acudir a un especialista donde le haga sus evaluaciones, su buen examen físico, le ausculte los pulmones, si es necesario le va a indicar una radiografía, le va a indicar además sus analíticas, sobre todo en pacientes ya de edades avanzadas, en pacientes con enfermedades crónicas, porque como le decía puede ser una enfermedad mortal. Es muy importante además de lo que prevenir, si ya estuvo enfermo, tiene las manifestaciones, eso es lo que usted va a hacer para que el médico evalúe y le ponga sus antibióticos. Ahora bien, ¿cómo prevenir que no nos enfermemos con neumonía? Bueno, tenemos varias medidas que debemos de tomar en cuenta. La primera es el lavado de las manos. Hay que lavarse las manos. Y en pacientes que ya están afectados con la enfermedad deben de cuidar a los otros para que los demás no se infecten. Y sobre todo la medida importante es que al toser no puede toser, taparse la boca como tenemos de costumbre con las palmas. No, eso ahí es más peor, porque cuando usted salude a alguien, usted le va a transmitir los gérmenes a la otra persona. Cuando usted vaya a toser, usted se cubre con el antebrazo de manera tal que quede todos los gérmenes atrapados en el brazo. Otra medida que debemos de tomar es que si va a toser y usar pañuelo, debe de usar pañuelo desechable. Si usted usa el mismo pañuelo, puede volver a usted mismo a ponerse los gérmenes y no se va a terminar de curar. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es en los pacientes con enfermedades cerebrovasculares, pacientes que han tenido ACV. Estos pacientes generalmente tienen problemas con la deglución. No se debe de dar de comer acostado. Este paciente hay que sentarlo y estar pendiente de que el paciente esté en buen estado de alerta para poder darle los alimentos. ¿Por qué? Porque si le dan los alimentos de manera acostada o cuando el paciente no está en su buen estado de tragar voluntariamente, la mayoría de los alimentos se le van a ir hacia la vía respiratoria y va a provocarle una broncoaspiración, y esto puede llevar al paciente a una neumonía, y muchas veces neumonía muy grave. Si luego de tomar esa medida no se ha podido controlar, entonces ese paciente hay que colocarle sonda nasogástrica, y en los casos ya más graves ya debemos de usar la sonda, la alimentación, la gastrostomía. También los pacientes que tienen problemas de diabetes, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes desnutridos, pacientes que tienen algún problema con las patologías del pulmón, los pacientes obstructivos crónicos que tienen enfermedades obstructivas crónicas deben de ser vacunados, así como los pacientes asmáticos, pacientes con alguna patología crónica de los pulmones deben de ser vacunados tanto contra la influenza anual y contra el neumococo, que esta se debe de usar cada 5 años. ¿Cuáles son los días que usted tiene de consulta, por favor? Bueno, si estamos aquí a su orden, la doctora Clara Méndez en Irving. Estamos los martes a partir de las 9 de la mañana y estamos aquí a su orden. Que tengan un buen día.